Esta es la historia de Elías, profeta del fuego. El surgimiento de Elías, el profeta de Tisbe. Elías emerge repentinamente de las páginas de las Escrituras, como una llama en la oscuridad. Procedente de Tisbe de Galaad, sus humildes orígenes contrastan con la grandeza de su misión. Sin extensas genealogías ni presentaciones elaboradas, entra en escena con la autoridad de un llamado de Dios. Su nombre, Elías, que significa «El Señor es mi Dios», es un presagio del conflicto espiritual que se desatará en Israel. En aquel tiempo, el reino del norte se hundía en la idolatría y la corrupción bajo el reinado de Acab y la nefasta influencia de Jezabel. La adoración a Baal se apoderaba de las tierras de Israel, sofocando la adoración al Dios verdadero. En medio de este declive, Dios levanta a Elías para confrontar a los reyes y desafiar a los dioses falsos. El profeta, de rostro austero y vestimenta rústica, lleva en su interior la voz del Altísimo. Su primer acto profético es una declaración de juicio. No habrá rocío ni lluvia, sino según mi palabra. Con estas palabras, Elías desafía directamente a Baal, el dios de la fertilidad y la lluvia. No se predecía solo una sequía física, sino un choque espiritual entre el Dios de Israel y los ídolos paganos. El silencio de los cielos resonaba con la reprensión divina. Tras su audaz profecía, Elías desaparece en las montañas por orden de Dios. El Señor lo conduce al arroyo de Querit, donde recibe un sustento sobrenatural. Los cuervos le traen pan y carne, mientras bebe del agua del arroyo. En este escondite sagrado, Elías se prepara en secreto, aprendiendo a confiar plenamente en el Dios que lo llamó. Allí, lejos de la mirada del rey y del pueblo, Elías se moldea en la obediencia y la dependencia. El silencio de la naturaleza y el sonido de las aguas forman la banda sonora de su comunión con el Eterno. La soledad se convierte en una escuela y la provisión diaria fortalece su fe. El profeta del fuego es, ante todo, un hombre de secretismo. La multiplicación en la casa de la viuda. Con el arroyo secándose debido a la sequía que él mismo profetizó, Elías recibe una nueva instrucción divina. Dios lo envía a la ciudad de Sarepta, fuera de las fronteras de Israel, a buscar a una viuda extranjera. La elección es sorprendente. Una viuda pobre en una tierra pagana sería el instrumento de la provisión divina. Elías, obediente, parte sin dudarlo. Al encontrar a la mujer, Elías la sorprende con una petición: que le traiga agua y pan. La viuda, desesperada, revela que solo tiene un puñado de harina y un poco de aceite, suficiente para una última comida con su hijo. Sin embargo, Elías le trae una palabra de fe: no temas, haz lo que has dicho, pero primero hazme un pequeño pastel. Una orden que exige fe ante la escasez. Milagrosamente, al obedecer, la harina y el aceite de la viuda no se acaban. Día tras día la provisión se renueva, como un maná doméstico enviado por el Señor. La casa que habría estado marcada por la muerte se convierte en símbolo de vida y sustento. Dios se manifiesta no solo en Israel, sino también entre los creyentes gentiles. Pero la fe de la viuda se vería aún más probada. Su hijo enferma y muere repentinamente. Desesperada, culpa a Elías, pero el profeta clama con vehemencia a Dios. Por primera vez en las Escrituras, ocurre una resurrección. El niño vuelve a la vida. Elías lo toma en brazos y lo devuelve a su madre declarando: «Mira, tu hijo vive». Este milagro revela no solo el poder de Dios sobre la muerte, sino también la compasión de Elías, un profeta que intercede con pasión. Su autoridad espiritual no lo aleja del dolor humano. Al contrario, su fe lo convierte en un canal de esperanza en medio del duelo. En Sarepta, el profeta del fuego es también el profeta de la vida. El enfrentamiento con Acab. Tras años de sequía, Dios le ordena a Elías que se presente de nuevo ante el rey Acab,
La reunión entre el profeta y el rey es tensa. Acab lo acusa de perturbar a Israel, pero Elías responde con valentía: «No soy yo quien lo perturba, sino tú y la casa de tu padre, porque habéis abandonado los mandamientos del Señor». El enfrentamiento entre el cielo y la tierra se intensifica. Elías propone un desafío público: reunir a todos los profetas de Baal y Asera en el monte Carmelo. Allí, ante todo el pueblo, el Dios verdadero responderá con fuego. El monte se convierte en el escenario de una batalla espiritual decisiva. Elías, solo, se enfrentará a cientos de falsos profetas apoyados por Jezabel. El pueblo se reúne en masa. Elías exclama entonces: «¿Hasta cuándo dudarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Si es Baal, síganlo». El silencio del pueblo revela su indecisión. Elías reta a los profetas de Baal a invocar a su Dios. Gritan, danzan y se mutilan. Pero no hay respuesta. El cielo permanece en silencio. Entonces Elías reconstruye el altar del Señor, simbolizando la restauración del pacto roto. Derrama agua sobre el sacrificio, haciendo el milagro aún más imposible a los ojos humanos, y ora con sencillez, implorando al pueblo que reconozca que solo el Señor es Dios. Entonces el cielo se abre y desciende fuego, consumiéndolo todo. El pueblo, conmocionado, se postra y clama: «Solo el Señor es Dios». Elías ordena el arresto de los profetas de Baal y son ejecutados. El profeta del fuego sella la victoria de Dios sobre la idolatría. En el monte Carmelo, el cielo responde con fuego y los corazones del pueblo son tocados por la verdad eterna. La lluvia y el espíritu de oración. Tras la victoria en el Carmelo, Elías anuncia a Acab que lloverá. A pesar del cielo aún despejado, habla con convicción. El profeta sube a la cima de la montaña y se inclina hasta el suelo, con el rostro entre las rodillas. Este gesto revela su actitud de total sumisión e intercesión. Sabía que, incluso después de la victoria, era necesario orar hasta que la promesa se cumpliera. Elías envía a sus siervos 7 veces a mirar hacia el mar. Las primeras 6 veces, el cielo permanece inalterado. Pero el profeta no se da por vencido. Su persistencia en la oración demuestra su fe inquebrantable. Sabía que el mismo Dios que envió el fuego también enviaría la lluvia a su debido tiempo. En la 7ª vez, el siervo ve una pequeña nube, del tamaño de la palma de la mano. Era la señal que Elías esperaba. Se levanta y le dice a Acab que baje antes de que la tormenta lo detenga. La pequeña nube anuncia una lluvia torrencial. El cielo, previamente silencioso, comienza a tronar. La respuesta de Dios. La lluvia cae abundantemente sobre la tierra reseca. La naturaleza, antes silenciosa, ahora canta alabanzas en forma de agua. Elías, lleno de la fuerza del Señor, corre delante del carro del rey hacia Jezreel. No fue solo una carrera física, sino espiritual. El profeta del fuego fue también el profeta del cielo abierto. Este momento marca el poder de la oración perseverante. Elías se basó no solo en señales visibles, sino en su comunión con Dios. Enseñó, con su vida, que la fe precede a la respuesta y que quienes oran con fe conmueven el corazón de Dios y transforman la realidad. El desierto de la depresión. A pesar de la victoria en el Carmelo, Jezabel, enfurecida, jura matar a Elías. Al recibir la amenaza, el profeta huye al desierto. Quien se había enfrentado a reyes y profetas, ahora se encuentra exhausto, asustado y deprimido. Bajo un enebro, implora la muerte, diciendo: «Basta, Señor, quítame la vida». El guerrero en la alta montaña clama ahora desde lo más profundo de su alma. Este episodio revela la humanidad de Elías. Incluso los más fuertes pueden ser quebrantados por el agotamiento físico, emocional y espiritual. Elías no niega su dolor, lo expone ante Dios. Es en ese momento que el Señor comienza a ministrar sanidad a su fiel siervo. Dios no lo reprende,
sino que lo alimenta y le permite descansar. Un ángel lo toca y le ofrece pan y agua, alimento celestial para renovar sus fuerzas. Elías come, se duerme de nuevo y es tocado por segunda vez. El ángel le dice: «Levántate y come, porque el camino es demasiado largo». Dios no descarta a Elías por su fragilidad, al contrario, lo prepara con gracia y cuidado. Fortalecido, Elías camina durante 40 días hasta el monte Horeb, el mismo lugar donde Moisés vio la gloria de Dios. Allí se refugia en una cueva y escucha la voz de Dios que le pregunta: «¿Qué haces aquí, Elías?». El profeta se confiesa diciendo que se siente solo y que todos los demás profetas han sido asesinados. Dios escucha con paciencia paternal. Entonces Dios se manifiesta, pero no con un viento fuerte, ni con un terremoto, ni con fuego. Habla en un suave susurro, revelando que su presencia también se mueve con ternura. El profeta del fuego descubre que el Dios del trueno es también el Dios del consuelo. Elías aprende que, más allá de la autoridad, necesita intimidad. El legado de Elías. Eliseo es llamado. Tras su encuentro con Dios en Horeb, Elías recibe una nueva misión: ungir reyes y elegir a su sucesor, Eliseo. El llamado de Eliseo llega mientras ara la tierra con 12 yuntas de bueyes. Elías se acerca y lo cubre con su manto, símbolo de la transferencia de la moción y el ministerio. Un acto silencioso pero poderoso. Elías comprende el gesto y, tras despedirse de su familia, sacrifica los bueyes y quema los arados. Su decisión es radical e irrevocable. Deja atrás su antigua vida para seguir al profeta. El llamado de Dios exige una dedicación total. Y Eliseo responde con prontitud y celo. A partir de ese momento, Eliseo sigue a Elías y le sirve, no solo como discípulo, sino como alguien que aprenderá a caminar con Dios con su ejemplo. Elías, a su vez, comprende que su ministerio ahora implica capacitar a otros. La grandeza de un profeta también reside en dejar un legado. Durante el tiempo que pasan juntos, Elías continúa realizando señales y predicando con autoridad. Eliseo observa, aprende y crece en la gracia. Su relación se caracteriza por el respeto, la enseñanza y la intimidad espiritual. Elías sabía que su misión no terminaría con él. El fuego debe seguir ardiendo en la siguiente generación. La formación de Eliseo demuestra que el ministerio profético no es solitario. Dios levanta sucesores y construye puentes entre generaciones. Elías cumple fielmente su misión de preparar el camino para quienes vendrían después de él. Un verdadero siervo no solo cumple su llamado, sino que inspira a otros a hacer lo mismo. La viña de Nabot. Justicia profética. Elías regresa a la escena para denunciar un grave pecado real: la injusticia cometida por Acab y Jezabel contra Nabot. Nabot poseía una viña que Acab deseaba. Al ser rechazada, Jezabel planeó su muerte con falsas acusaciones. Nabot es apedreado y el rey toma posesión de la viña. Un crimen encubierto por el poder. Sin embargo, Dios lo ve todo. Envía a Elías al encuentro de Acab para dictar sentencia. Elías encuentra al rey en el campo robado y lo confronta. ¿Asesinaste y te apropiaste de la herencia? La palabra profética cae como una espada. En el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, lamerán también tu sangre. Era el juicio del Señor. Jezabel tampoco escaparía. Elías profetiza que los perros devorarán su cuerpo y que su descendencia será exterminada. La justicia divina no se puede comprar ni silenciar. El profeta se convierte en la voz de los que no tienen voz. La muerte de Nabot sería vengada por el Dios del cielo. Al escuchar la profecía, Acab rasgó sus vestiduras, ayunó y se humilló ante el Señor. Dios observó su reacción y en su misericordia pospuso el castigo hasta los días de su hijo. Sin embargo, la palabra de Elías se mantuvo firme. El profeta revela que el juicio y la misericordia van de la mano en el corazón de Dios. Este episodio destaca el papel de Elías como defensor de la justicia. El profeta no temió a los reyes ni se vendió a las autoridades. Habló en nombre de Dios, incluso cuando eso significaba desafiar a los poderosos. Su misión era revelar la santidad de Dios y confrontar el pecado, sin temor
ni reservas. La escuela de los profetas. En los últimos momentos de su vida, Elías se dedicó a visitar las ciudades donde se encontraban las escuelas de los profetas, Gilgal, Betel y Jericó. Estos centros de formación espiritual eran como seminarios de la época. Donde quiera que iba, Elías era reconocido y respetado. El profeta se despidió de sus discípulos, preparándolos para su partida. Eliseo lo acompañó en cada paso del camino, negándose a dejarlo. 3 veces Elías intentó que se quedara, pero Eliseo insistió: «Vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré». Este apego revela el valor del verdadero discipulado. Eliseo sabía que la unción no se recibe solo con palabras, sino a través de la comunión. Al cruzar el Jordán, Elías tomó su manto, lo enrolló y tocó las aguas, que se separaron. Juntos cruzaron sobre tierra firme como el antiguo Moisés. Al ver esto, Eliseo comprendió que se enfrentaba a un momento de transición. Al llegar al otro lado, Elías pregunta: «Pídeme, ¿qué puedo hacer por ti?». Y Eliseo responde: «Te pido una doble porción de tu espíritu». Elías declara que era difícil, pero posible si Eliseo lo veía siendo llevado. Poco después, carros y caballos de fuego aparecen del cielo y los separan. Elías es llevado en un torbellino. Eliseo exclama: «Padre mío, los carros de Israel y su caballería». El profeta del fuego parte en gloria, sin experimentar la muerte. La escuela de los profetas da testimonio no solo de la vida de Elías, sino también de su legado, el discipulado fiel, la formación de otros y la entrega total. Elías no solo habló en nombre de Dios, sino que formó una generación para continuar su misión. El cielo se abrió para recibirlo, pero el fuego permaneció en la tierra. El espíritu de Elías en Eliseo. Eliseo toma el manto caído de Elías y regresa al Jordán. Con fe, golpea las aguas y exclama: «¿Dónde está el Señor Dios de Elías?». Las aguas se abren de nuevo. Los hijos de los profetas observan con asombro. El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. La continuidad del ministerio fue confirmada por el poder. El milagro confirma que la unción no muere con la persona, sino que se transfiere mediante la fidelidad y el llamado divino. Eliseo comienza su camino con milagros, como Elías. Sana aguas amargas, multiplica el aceite y resucita a los muertos. La llama sigue ardiendo. El Dios de Elías sigue obrando. La influencia de Elías se extiende más allá de su vida. Siglos después, el profeta Malaquías profetiza que, antes del día grande y terrible del Señor, vendrá Elías. Fue una promesa de que el espíritu profético seguiría activo. Juan el Bautista, el precursor de Cristo, vendría con el espíritu y el poder de Elías. Jesús, en el monte de la Transfiguración, aparece entre Moisés y Elías. El profeta regresa en gloria como testigo del Mesías. Su vida fue tan extraordinaria que abarcó siglos y sirvió para preparar el camino del Salvador. Elías no fue solo un hombre de su tiempo, sino una voz eterna. El espíritu de Elías representa valentía, fidelidad, celo y fuego. Es el llamado a confrontar el pecado, a restaurar la verdadera adoración y a esperar en el Dios que responde con fuego. Su misión resuena en todos los que están llamados a proclamar la verdad en estos tiempos oscuros. Elías y la gloria futura. La historia de Elías no termina con su rapto. Reaparece en el Nuevo Testamento como una figura escatológica. Jesús revela que Juan el Bautista vino con el espíritu de Elías, llamando al pueblo al arrepentimiento. Así como Elías confrontó a los reyes, Juan confrontó a Herodes. La misión profética se renueva en el pacto de gracia. En el monte de la Transfiguración, Elías aparece junto a Moisés, hablando con Jesús sobre su partida. 2 profetas que representaban la ley y los profetas, ahora reconocen al Hijo como el cumplimiento de todas las promesas. La gloria de Dios brilla, y Elías contempla el rostro del Mesías. El libro del Apocalipsis también sugiere la llegada de 2 testigos en los últimos días,
muchos de los cuales se identifican como figuras con el espíritu de Elías. Esto revela que el mensaje profético sigue siendo necesario, un llamado al arrepentimiento, a la confrontación con el pecado y a la fidelidad a Dios. Elías nos enseña que no se trata solo de milagros y señales, sino de un corazón rendido, fiel y celoso. Enfrentó reyes, oró con fervor, discipuló, lloró en el desierto y fue consolado por el Dios que susurra. Su ministerio es un espejo para todos los que desean vivir en el fuego del Espíritu. El profeta del fuego ardió como una antorcha en su generación y continúa inspirando a otros. Su legado es eterno, pues se basó en la obediencia y la fe. Que todos los que lean su historia escuchen el llamado, mantener el altar restaurado, el corazón consagrado y la llama del Espíritu encendida hasta el fin. Deja un comentario y suscríbete para apoyarnos y recibir más historias bíblicas como esta.